Hemos visto diferentes temas, hemos visto presentar principios, prepadres, hemos visto varias cosas. Y, y bueno, pues entonces el último viernes de cada mes la idea es tener un poquito más de testimonio. Y pues hoy, pues el viernes de testimonio, vamos a hablar de paternidad efectiva. ¿Qué es ser padre efectivo? Para los que están viéndonos en video, pues por aquí o lo vean después, aquí tengo una camiseta que dice soy papá efectivo, no perfecto. ¿Y qué es eso? Nosotros hemos hablado aquí en Clubhouse varias veces de padres efectivos no perfectos, paternidad efectiva, y pues es una frase que ha promocionado y que se identifica el movimiento de padres más grandes de Hispanoamérica y de todo el mundo, que se llama Niños de Ahora. Niños de Ahora es una empresa, una organización mexicana que fue creada hace mucho por Gaby González y Luis Carlos Flores, y crearon un método de paternidad efectiva. Y ahorita, más allá de hablarte del método o de cómo llegamos al método, porque también hemos hablado en otros momentos de cómo era nuestra vida y por qué decidimos tomar la acción de buscar, y al buscar encontramos el método de paternidad efectiva, sino qué hemos recibido y qué significa esto de ser padres, y contarte desde nuestra experiencia lo que esto ha transformado. Particularmente, bueno, pues a veces yo les he contado que, o de pronto si estás aquí por primera vez, pues quiero contarte. Yo, basada en mi crianza, en lo que recibí de mis papás en su momento, y cuando me convertí en mamá, hubo varias cosas donde yo dije, no quiero repetir ese patrón, no quiero seguir haciendo lo mismo, no quiero repetir lo mismo que hicieron conmigo en ciertas áreas. Y resulta que ejerciendo la maternidad, pues me di cuenta que caía en esos errores. Caía en los mismos errores, terminaba pues explotando muchas veces, queriendo tener el control de la situación. Entonces cuando la situación no estaba bajo mi control, pues perdía el control, resultaba gritando, lastimando, y como estos comportamientos que se vuelven un ciclo, ¿no? Y que yo entendía que no era sano, entendía eso en mi mente, pero la realidad era que me dejaba, me desbordaba, me terminaba haciendo lo que no quería hacer, terminaba lastimando, eh, no solo a Sammy en el tema de la paternidad, sino también a Pipe como pareja, porque es un ciclo pues que me lleva a ser la víctima, a ponerme en un lugar de víctima, a explotar, a lastimar al otro. Y pues entre más uno conoce a su pareja, conoce a sus hijos, sabe por dónde pegarles, por decirlo así, sabe dónde, Atacar. a dónde atacar. Entonces, claro, pues, y en mi deseo de no querer perder el control, pues uso esas flechas, o usaba esas flechas que sabía que eran venenosas, ¿no? Y que iban a dar donde iba a hacer, y que iba a ganar yo, pero perdía muchas cosas. Y entonces en ese como, yo me vi muchas veces en ese ciclo, pero no entendía cómo, cómo salir de eso. O sea, sí tenía toda la voluntad y decía, yo no quiero hacer esto, pero en el momento donde ocurría todo esto, que son momentos que son inesperados, pues me quedaba sin herramientas, claramente, y terminaba después de haber explotado sintiéndome culpable, sintiendo esta desvalía, que es mejor que yo no viva, es mejor que todo el mundo está feliz si yo no estoy, y como todos estos pensamientos que, que claro, yo he venido trabajando desde muy pequeña en diferentes aspectos. Yo soy cristiana desde los 5 años, eh, y he ido a varios retiros de sanidad y todo, y son temas que yo he tratado, pero con el tema cuando fui mamá es como si todo se hubiera potenciado, se potenció, y muchas cosas
claro, terminaba yo sintiéndome mal porque muchas veces era el bebé llorando en la cama, en la cuna, y yo desesperada en el baño llamando a Pipe porque decía, esto me quedó grande, eh, esto de la maternidad no es para mí. Muchas veces pensé y preferí no ser mamá porque, porque era algo que sentía que era demasiado grande para mí. Y, y bueno, este testimonio que cuenta André fue de los primeros detonantes para decir, aunque creamos en Dios, aunque estemos rodeados, aunque todo eso, hay más que podemos hacer. No porque Dios no sea suficiente, no me refiero a eso, sino me refiero a Dios ha puesto herramientas, Dios ha puesto personas, Dios ha puesto círculos, Dios ha puesto oportunidades para nosotros crecer más. Y André decidió entrar a este tema de estudiar el método de paternidad efectiva que nos llama a ser efectivos, no perfectos. Y ella comenzó a hacerlo y yo al comienzo, yo decía, no, esto no es para mí. Ay, la que tiene una crianza con más dificultad fue ella, yo fui más bendecido, mis papás fueron creyentes desde muy pequeños. Y mi mamá me enseñó maternidad y paternidad porque ella trabajó por muchos años, ella es pediatra y por muchos años trabajó en organizaciones como Afecto y organizaciones de cuidados a los niños y de crianza, etcétera, etcétera. Pero cuando vi la transformación que esto causaba en André y el resultado que esto daba en nuestro hijo, su forma de ser, su corazón, la efectividad y como decía ella, esas flechas que ella sabía que lanzaba para hacer daño y para ganar ella, no solo contra Sammy o contra nuestro hijo, sino también contra mí, comienzan a verse moldeadas y ella a entender y yo digo, wow, esto realmente va al fondo, ¿sí? No es simplemente la técnica de, si tu hijo está aburrido, 3 trucos para corta papel así y hace este juego, o sea, sí, todo eso está, pero hay un fondo más allá de qué hacer con el aburrimiento y cómo como papá hacemos nos aproximamos a esto y bueno, entonces Porque claro, todos esos comportamientos, todas esas explosiones, todo eso es como el iceberg, ¿no? Solo vemos eso, solo vemos el comportamiento, solo vemos que está gritando, solo vemos que llora, solo vemos que se queja. Pero de las cosas que a mí me gusta del método es que va a la raíz, al corazón. exacto, no se queda en la punta Porque del iceberg, no sino se queda en ese comportamiento, sino que buscamos de corazón entender qué está pasando y sanarlo desde el corazón. Y muchas veces cuando nos fijamos en eso, no nos fijamos solo en el comportamiento y que queremos arreglar el comportamiento, sino vamos a entender qué está pasando en su corazón, entendemos qué pasa en su corazón, en el corazón de nuestros hijos, podemos ver que esos comportamientos es como magia, como que se desaparecen, porque realmente la necesidad que tiene su corazón fue tratada. sí, entonces este método yo comencé a entrar como muy tímidamente, bueno, ¿será que sí? Veamos, hagamos cosas. Y poco a poco el método me ayudó a verme como papá, no porque, o sea, no porque simplemente tuve un hijo, soy papá, sino cuál es la labor y el privilegio y la oportunidad y la bendición de ser papá y la responsabilidad que tengo frente a mi hijo. ¿Sí? No es solo enseñarle a usar la cuchara y amarrarse los zapatos, o sea, hay mucho detrás de enseñarle a cuidar su corazón y a pensar de cómo va a ser cuando salga de casa. Lo hemos hablado en otros de los podcasts de propósito, de que las cosas no sean solo para el momento, sino más allá. Y entonces entrar a este método, como dice André, primero me mostró los 4 fundamentos del ser, del yo sano, que es la conexión, la confianza, la valía, la conexión y la pasión. Esas 4 son con los fundamentos que dice André de fondo. Cuando trabajamos en sanar esos fundamentos en nosotros y en nuestros hijos, la punta del iceberg se desaparece. Y lo contrario, cuando hay un comportamiento del iceberg que está mostrando rebeldía, grosería, apatía, cuando están así como rechazados, deprimidos, por detrás de eso, en el fondo hay alguno de estos 4 fundamentos que puede estar fracturado o que está vacío. Y ahí es cuando comenzamos nosotros a trabajar esto y entonces yo me metí y me doy cuenta y me encuentro con que por más que tuve una infancia maravillosa, tenía cosas que hubiera podido ser mejores y que las tenía ahí guardadas y que también las estaba replicando sin querer en mi hijo. Claro, entonces tenemos 2 tipos de crianza totalmente diferentes. En la mía, pues, había que hacer más procesos de sanidad,
Pipe está desde la posición, pues mis papás han sido cristianos, me crié en un hogar cristiano, pues yo también en cierta forma, pero pues tuve una crianza maravillosa, pues todo está bien, perfecto. Ujú. Pero en el día a día nos íbamos dando cuenta de muchas cosas. Y también, por ejemplo, uno tiende mucho a decir, porque es más fácil mirar la viga en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, claro, uno dice, no, es que mis hijos, no, es que mi esposo, no, es que este, es que la otra, es que el gobierno, es que... Claro, pero yo llegué a un momento donde me di cuenta que tenía el control, que yo podía tener el control de mis emociones y de lo que estaba sintiendo, que muchas veces pensaba es que los demás me hacen y yo por eso me siento así. Entonces al entender para mí estos fundamentos del yo sano, también me ayudan y me llevan en el día a día a mirarme a mí primero, antes de señalar en los otros, ¿no? Y en mí este acercarnos a esto, a la paternidad efectiva, de poder decir hoy soy un padre efectivo, no perfecto, fue llegar a cuestionarme el no me las sé todas. ¿Sí? Pude haber tenido una crianza maravillosa, pude haber leído y estudiado mucho, pude haber sido cristiano desde muy pequeño y haber estudiado la Biblia y haber participado en congresos, en eventos, en retiros de sanidad, haber hecho seminarios y haber estudiado exposición de la palabra, o sea, mil y mil cosas que son súper válidas, pero aún así abrirme la posibilidad de no me las sé todas y puedo cuestionarme. Esto llevó a cuestionarme a mí y a decirme, hay cosas que yo he escuchado desde en los templos a los pastores y que por mucho tiempo las creía ciegas y las compartía, pero con el poder entender todo esto que nos enseña el método, pero también el valor de poder preguntarle a la palabra y decirle, Señor, esto que pusiste aquí, ¿cuál es el contexto y por qué lo pusiste? Me llevó a conocer a Dios en unas nuevas maneras y entendí lo que Dios nos dice en Romanos, lo que Pablo dice de transformar el pensamiento y permitir que se abra nuestra mente al Dios es más grande que lo que ya sabemos. Dios es más grande que lo que nos han enseñado. Porque cada persona enseña desde donde conoce y está bien, incluyéndonos nosotros, pero Dios a cada uno le da una porción de acuerdo a lo que cada uno necesita. Entonces, eso me llevó a mí a decir, Señor, quiero ahora conocerte desde el ser padre. ¿Y por qué? ¿Cómo debo criar así? Así? Hay cosas que sí creo y respeto y quiero confirmar contigo que así son. Hay otras que no me hacen clic. No entiendo por qué. Y por ejemplo, alguna vez un pastor, recuerdo, dijo, no, mira, a los niños aquí dice que con vara hay que corregirlos y que la corrección echa fuera la maldad y hay que darles vara y no sé qué. Y yo, ¿what? Y recuerdo otra vez en un ministerio de niños, en una pijamada que yo estaba también dirigiendo, uno de los invitados a exponer dijo, hay que azotarlos, porque si Dios los azota y a sus hijos los azota, nosotros también hay que azotar a los hijos. Y eso me retumbó feísimo, primero porque esta persona que estaba exponiendo ni era papá, ni nada. Y segundo, porque yo decía, esto no, como que no me lo creo, pero como que lo iba entendiendo y decía, no, Señor. Después recuerdo años más adelante otro pastor que nos dijo, hasta los 6 años les pueden dar palmadas y los pueden golpear y de los 6 años para arriba no, porque ya les quedan recuerdos. Y yo en su momento, ay, sí, lo creí, pero eso no lo dice la Biblia tampoco, o sea, fue un pastor que lo dijo de todo corazón y desde su mejor intención, no lo juzgo a él, sino hablo de cómo lo recibí yo y cómo en algún momento cuestionaba y en otros no. Y después llegué aquí, comencé a cuestionar esas creencias, comencé a ver otras oportunidades, porque es que no es solo decir, esto no se debe hacer, sino el método en donde estamos nosotros nos ha permitido el ver el cómo sí. O sea, porque no es decirle que eso es algo que nosotros enseñamos a los papás, no es solo decirle a tu hijo, no te subas al sofá, no saltes, no comas así, sino es darle el cómo sí, el puedes saltar en el piso, puedes saltar en el parque, puedes saltar en tu cuarto, ¿sí? La mesa es para comer, la mesa no es para saltar encima. Y eso comencé a hacerlo con Dios, decir, ok, Señor, si este es el no, pues muéstrame cuál es el sí. ¿Sí? Y hoy en día, hace poco también estaba escuchando un sermón, un pastor que decía, sí se les puede pegar siempre y cuando no quede marca en el cuerpo. Y entonces, Y yo que como... eso lo escuchamos los dos y yo decía, ¿y la marca del corazón qué? Sí, o sea, Sobre todo porque yo personalmente he tenido marcas en el corazón. Entonces yo decía, como, o sea, no está bien. y entonces a lo que voy es,
Hay maneras diferentes de hacerlo y este método de ser papás efectivos, no perfectos, a mí, en mi caso, me ha ayudado a cambiar como mi pensamiento de padre, es como un mindset de papá. Tengo un privilegio, tengo una responsabilidad y hay una manera de hacerlo. Y cuando encuentro la manera de hacerlo y veo cómo funciona, disfruto la paternidad, disfruto el ser papá, soy feliz siendo papá, aun cuando mi hijo tiene sus momentos de emociones fuertes o de emociones tristes, aún en esos momentos lo disfruto, aun cuando a veces struggle o cuando estoy en conflicto conmigo, con mi reacción, con algo que hice que de pronto no era lo más adecuado, aún en esos momentos sé que puedo venir a Dios, hay perdón, hay limpieza, pero también digo, Señor, gracias porque esto nos enseña y esto nos ayuda a salir adelante como papás y como mamás. Y entonces para mí, claro, en esos momentos que no tenía herramientas, yo dije, o sea, tiene que haber alguna forma, o sea, esto no puede ser, y además porque uno se siente el único, ¿no? Uno es el único que se siente mal porque piensa ciertas cosas, como un post que poníamos esta semana, que uno se siente mal si uno quiere tener un tiempo a solas, se siente mal si uno quiere ir, desconectarse y no cocinar hoy, si no quiero hacer ciertas cosas, entonces uno se siente mal. Y empezar a entender cómo sí, ¿no? Cómo sí se puede, cómo sí puedo disfrutar la maternidad, cambiar mi pensamiento de yo no, esto de ser mamá no es para mí, a entender que sí lo puedo disfrutar, que la maternidad se puede disfrutar, que hay gozo, que realmente, o sea, esto es un trabajo 7 por 24, pero es un trabajo de disfrute, de oportunidad, como decía Pipe, de oportunidad para conocerme a mí misma. Para mí eso ha sido la maternidad, para conocerme a mí misma, para trabajar en mí, para trabajar en esas áreas donde Dios aún quiere seguir alumbrando, donde todavía hay oscuridad, pero realmente lo que Dios quiere es darnos la libertad, y la libertad de poder educar desde el amor, desde la empatía, no desde la perfección, porque muchas veces la, la cultura nos marca un nivel de perfección y a nosotras como mujeres pues trabaja, cocina, está en la casa, cuida a los niños, o sea, demasiadas cosas también que sentimos que hay un nivel de perfección que se nos exige cuando realmente no. Y de eso vamos a hablar más dentro de 8 días, de la P de perfección. Pero aquí aprovecho para saludar a Sandra que nos está aquí escribiendo y nos cuenta que ella tiene pues 3 hijos, 2 hijas mayores, que su crianza fue más sencilla porque digamos que se apoyó en un colegio cristiano donde ella trabajaba, pero que también tiene un hijo pequeño de 16, pues ni tan pequeño en la adolescencia, donde le cuesta mucho más la crianza. Y ella misma, Sandra, aquí nos dice, necesitamos actualizar nuestra forma de proceder con nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando nosotros y queremos compartir con ustedes. Para mí encontrar esta combinación de lo que Dios dice en su palabra con herramientas que ya hay en el mundo, personas que han desarrollado, que han estudiado la psicología, el comportamiento, que se han basado en análisis, que llevan años y años de casos de éxito, y poder decir, Señor, tu palabra es hermosa y lo contempla todo, pero también tú has permitido que otras personas desarrollen herramientas y oportunidades para complementar nuestra labor como padres. No es ni para reemplazar lo que la Biblia dice, ni para cambiar tu creencia ni nada, sino para apoyar en lo que la Biblia te dice. Si la Biblia te dice, cría en amor, pues ¿cómo aprendes a criar en amor? Si la Biblia te dice, perdona, pues también cómo la Biblia nos enseña y otras herramientas nos enseñan. Y esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí desde Kinda Family. Este complemento maravilloso de conocer, Él ama su palabra, donde estamos hoy ustedes aquí reunidos, con Él hay oportunidades y herramientas en el mundo, no es la única esta que mencionamos del método de paternidad afectiva, para que tu crianza se complemente y para que no te quedes con el, Señor, me dijiste algo, pero ahora cómo lo llevo a la práctica, ¿sí? Y es bonito eso, porque eso también te da una forma nueva de conocer a Dios, de experimentar unas nuevas experiencias con el Dios Padre, que te enseña a ser padre, y que al tú ser papá o mamá también puedes ver toda esta labor hermosa de la paternidad. Y nosotros, algo que estamos pensando hacer, y aquí necesitamos pues el apoyo de ustedes, es queremos abrir un Kinda Círculo de crianza efectiva, ¿sí? ¿Qué es un Kinda Círculo de crianza efectiva?
Eso es un espacio seguro de papás y mamás que como nosotros o como alguna de ustedes dice, yo quiero ir más adelante y quiero entender esto a fondo y quiero poder complementar todo lo que Dios me ha llamado a hacer como mamá y como papá para sanar estos fundamentos, para ir al fondo del iceberg, para tener las herramientas, para sanar mi pasado, para poder crecer más en el conocer a Dios más. Esto que lleva finalmente a una transformación donde se disfruta ser mamá, se disfruta ser papá. Pero pues para abrir uno de estos círculos, pues queremos saber si hay interés de parte de ustedes, antes de ponernos a planear el cuándo, quiénes, cómo, dónde, a cómo. Y para eso, pues las que están en Clubhouse van a ver arriba un link, un link que dice Microsoft Forum, que es un formulario, es un como pocas preguntas para decir, ¿hay personas interesadas? Sí o no. Lo que queremos saber es si esto resuena en ti, que nos estás escuchando hoy acá en Clubhouse, o si estás en algunas de las otras redes, como en Instagram o en Facebook, que también estamos transmitiendo. Simplemente busca nuestras redes sociales o en kindafamily.ca, ahí dice Kinda Círculo de Crianza, quiero saber más. Haces clic ahí, respondes esas preguntas y vas a entrar en una lista de espera que nos va a decir a nosotros, oye, yo quisiera saber más, yo quiero entender más y me gustaría conocer de esto. De esa manera nosotros pues vemos si hay el público y hacemos pues todo lo necesario para que esto se pueda dar, ¿no? Mira, aquí Edith nos dice interesada, excelente, así levantando la mano y diciendo interesada, es un gran paso, gracias. Creo que ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Uno entender que necesita y que está bien necesitar, está bien no entender cómo se hace, está bien decir, sí, está bien, porque de pronto a veces decimos en esa perfección, pues que creemos que la sabemos todas, y algo que yo he cambiado mucho en mi forma de pensar es eso, no lo sé todo, y estoy abierta a escuchar, abierta a recibir primero de Dios, que me está mostrando a través de las diferentes circunstancias. Y eso fue para mí el encontrar el método, fue encontrar algo que no solo hablaba de tácticas y de consejos, sino de cosas que son sostenibles en el tiempo, de cambios que son sostenibles en el tiempo, de cambios que van a perdurar en el tiempo. Y que estos cambios, el estilo, claro, no quiere decir que no hayan más luchas, ¿no? Hay luchas, los niños crecen, cada etapa tiene su reto, pero es en esa medida que yo me acerco, que conozco, que entiendo más, pues en el tiempo entiendo que estamos educando con propósito y con un propósito que para mí es demasiado importante, que es un propósito de sabor a eternidad. Es un propósito eterno, es un propósito que el criar nos lleva a transformar nuestras generaciones, a transformar el mundo en que vivimos. Y a mí esto me conmueve mucho y ese es el propósito de Kinda Family. El que podamos juntos criar con propósito, primero de la mano de Dios, con ese sabor a eternidad, porque los primeros que tienen que sufrir esta transformación es nuestra familia, somos nosotros, nuestros hijos. Y a medida en que nuestro hogar sea transformado, nosotros como personas seamos transformadas, renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, tendremos generaciones diferentes, tendremos generaciones diferentes que impactan al mundo diferente. Mira, aquí para Edith, que nos decía que está interesada, en el bio de nuestra cuenta de Instagram también está el link para que llenes el formulario. Y aquí en Clubhouse nos dicen, Dani nos comenta que tendemos a idealizar la paternidad según las perspectivas perfectas, como decía André. Y la verdad, perfecto no hay sino uno, y es Dios. Y a veces nosotros, por estar buscando esa perfección, nos metemos en unas cosas que no debemos hacer. O sea, por miedo a que nuestros hijos sean imperfectos, les ponemos unas cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar, ¿no? No son sostenibles en el tiempo. Marta nos pregunta,
Sí, podemos tomar este programa con el propósito de ser mejor líder en el área de niños de la iglesia, sí. Claro, Martica, claro que sí, señora. Todos los que nosotros hemos tenido mujeres que no son mamás todavía, que trabajan en el área de la salud y están rodeadas de niños todo el tiempo. Y esto ayuda porque entre más todos conozcamos cómo manejar a los niños, cómo no mirar solo ese comportamiento sin ir más a fondo, también podemos atender mejor las necesidades, ¿no? Sí, una de las chicas que estuvo con nosotros la última vez que abrimos este programa, que fue hace ya un tiempo, como dice Andrea, ella trabaja es en fonoaudiología con niños y pues se encontraba con situaciones en las casas y con los niños que ella decía, ¿qué hago aquí? O sea, yo me sé toda la parte fonoaudióloga y médica, pero hay unas cosas que son de comportamiento que igual tengo que lidiar con ellas. ¿Sí? Igual en el ministerio de la iglesia, cuando tú dices, así los veas una vez cada domingo, cuando conoces estos 4 fundamentos que te hablamos, cómo se llenan, cómo se detectan, cómo también tú, desde tu forma de ver, los interpretas, pues puedes tener una práctica mucho más efectiva, un acompañar de fondo. O sea, no es solo siéntate y quédate callado, sino puedes entender qué está pasando y desde ahí, pues dar lo que necesitan, ¿sí? Que es lo que buscamos como papás y mamás, ser los papás que nuestros hijos necesitan. No como decía Dani, el papá perfecto, no, sino el papá que mi hijo necesita, efectivo, dependiendo del momento, porque un día va a necesitar un papá voluntad que lo guía y le muestra unas cosas, otro día va a necesitar un papá mentor, que es el que le hace preguntas, invita a empoderarlo, otro día va a necesitar un papá seguridad, que es el que le proporciona una seguridad. Y bueno, hay 3 estilos de padres y hay 3 estilos de hijos, que esto que estoy mencionando también lo vemos en los círculos de crianza efectiva. Es, mi hijo tiene comportamientos fuerza, ¿sí? Cuando es como así muy voluntarioso y poderoso y yo quiero pelear y como terco, obstinado. Tenemos el hijo seguridad, que es el que no es el que sea seguro, sino contrario, el que le falta seguridad, que es muy tímido, que no sé qué. Tenemos el hijo cooperación, que es el que quiere siempre levantar la mano y yo ayudo, ¿sí? Entonces se amoldan, ¿no? Y también están los 3 estilos de padres, ¿sí? El padre equipo, el padre voluntad y el padre mentor. Pero como el papá efectivo no es el papá que es perfecto, sino el papá que entiende, el papá o el cuidador adulto que está con un niño y entiende el niño qué comportamiento está presentando en su momento, y entonces como adulto yo soy el que me adapto al comportamiento del niño, ¿sí? Porque no es como muchas veces pretendemos, nene, es que no ves que estoy cansada, cambia tu comportamiento porque yo como mamá necesito que estés quieto, o cállate porque yo necesito que estés quieto, o siéntate porque yo necesito que estés sentado, porque yo quiero tener el control, sino cambiar la imagen y entender y poder adaptarnos a ellos, y que al final del día pues todos estamos más tranquilos y llevando pues una vida mucho más efectiva. Y también uno dice, bueno, el Kinda Círculo es un círculo de confianza, pero puedes decir, no, yo tengo realmente algunos temas que no me gustaría de pronto hablarlos. Tenemos la opción de un 1 a 1, también está la opción y en la página la encuentras. Pero la riqueza también que se encuentra en un círculo de crianza es demasiado linda. Son 2 procesos diferentes. Y el Kinda Círculo también te lleva a ver, bueno, conoces otras mamás, a ver que pasan por situaciones similares, que no eres la única sola extraterrestre que está pasando por cosas, porque a veces tendemos a pensar eso, como que somos las únicas, como que soy la única que siente esto. Entonces es una oportunidad y es un regalo que mirándolo atrás fue un regalo que yo decidí darme, pensando que claro, el primer beneficiado iba a ser Sammy, pero no me di cuenta qué regalo me estaba dando a mí como Andrea. Y ahora que lo mencionas, pues gracias. Gracias por darte ese regalo, que yo recuerdo cuando ya comenzó con esto, yo no fui el que de una le dije, sí, claro, de una, listo, vamos con toda, ¿cuánto es? ¿Dónde es? ¿A qué horas? No. Todo lo contrario, cuestioné mucho y ella desde su corazón de mamá lo decidió tomar, y bueno, hoy en día, si no fuera por esa decisión que ella tomó una noche en medio de mis preguntas y todo, pues la historia sería otra. Aquí Vane nos cuenta, Vane, hola, que se conecta desde London, Ontario, nos dice que sí, que los líderes y los pastores anteriores pues hablan desde sus conocimientos y el aporte de la varita para corregir o castigar, que tanto ellos como nosotros debemos estar dispuestos a los cambios.
se aprende y se cambia por ciclos o estaciones y va a suceder. Claro, cuando yo comentaba esto de que lo que he escuchado de los pastores no es con el ánimo de criticarlos ni juzgarlos para nada, era con el ánimo de contar. Yo en ese momento lo entendía, lo recibía y me quedaba con eso ya de una, ¿sí? Pero después me di cuenta que yo también podía cambiar el cómo recibía eso. Y cada uno da lo mejor que tiene con las herramientas que tiene en el contexto en que vive. Entonces estos pastores lo que han hecho es con lo que reciban. Ellos en su momento pues no habían todas estas redes sociales, toda este internet, todo este boom de poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo. No, y para nosotros también en ese proceso fue entender y fue de los primeros devocionales que hicimos aquí en Ama Su Palabra en Clubhouse, que Dios nos puso el pasaje que estábamos estudiando, nos lo puso a nosotros, y fue ese, el de la vara, y cómo Dios nos regaló que no podemos, y de pronto eso ya lo hablamos también en otro podcast, no podemos hablar de ese pasaje sin hacer un zoom out de haber pasado por lo que vino Jesús a hacer en la vida nuestra y en la de nuestros hijos, porque eso es importante. O sea, el castigo lo merecemos todos merecíamos ese castigo, todos, nuestros hijos, nosotros, pero lo que hizo Jesús fue librarnos de ese castigo, de esa culpa. O sea, lo que Él vino a hacer en la cruz también acoge a nuestros hijos. Y nos da, y les da a ellos también esa gracia y misericordia que a veces nosotros no tenemos con ellos, pero también se las da a ellos. Entonces, esto fue algo que nos regaló Dios y se los hemos compartido, te lo hemos compartido en el pasado, pero es eso, no podemos, y no es el objetivo, pues, como contradecir lo que otros han dicho, sino traer luz. Y para nosotros fue eso, porque sentíamos en el corazón que había algo que no estaba bien, que no hacía sentido. Como por ejemplo a una amiga, yo no le digo, pues si no se calla, pues le pego una cachetada. Sí, ¿cómo se escucha eso cuando yo le digo es una amiga? O un compañero de trabajo, siéntese ya, si no se sienta, si le desconecto el computador. Y tratamos hacia nuestros hijos. Y cómo tratamos hacia nuestros hijos. Entonces, en eso había algo que no me hacía clic. Y por eso busqué, encontré, filtré, porque yo no como entero. Filtré y entendí si esto venía de Dios. Y al entender cómo venía, cómo era la medida, la justa medida, para aplicarlo en mí y en nuestra familia. Y entonces el objetivo de nosotros de compartir el testimonio de hoy no es decir somos mejores, no es decir somos perfectos, es contarte qué ha sido nuestro camino en la paternidad, qué acciones hemos tomado, cómo se vive desde este lado, y si esto resuena en ti, si esto es para ti, pues aquí está en Instagram, en la bio hay un link. Si estás en Clubhouse también está el link acá, y si ves esto después y no encuentras el link, ve a kindafamily.ca o vea juntoscriandoconpropósito.com, y ahí está Kinda Círculo de Crianza, y le dices, oye, para la próxima vez que lo abran, yo quiero estar interesado. Si respondes esas preguntas en ese cuestionario, nos hace saber qué quieres, nos animas a buscar el espacio cuando lo vamos a abrir, y te estaremos informando por correo o por WhatsApp, te estaremos diciendo, mira, vamos a abrirlo, te invitamos, y bueno, es para que estés enterado, no es un compromiso más allá de decir, como decía Edith acá, yo estoy interesada, quiero saber más. Y, se me fue la otra cosa que iba a decir. ¿Esto a dónde va? No quiere decir que Dios no pueda hacer los milagros, ni las sanidades, ni todo de manera milagrosa. Creemos en los milagros de Dios, pero los milagros de Dios pueden ser tanto de la noche a la mañana como por una oración milagrosa, como tanto por un proceso. Y escuchaba ayer un pastor que decía, yo alabo a Dios cuando alguien viene y me dice, pastor, pasé al frente, oraron por mí y el cáncer desapareció, gloria a Dios. Como también cuando alguien me dice, pastor, oraron por mí, tuve una cirugía, me extirparon el tumor, unos días después me hicieron el examen y el examen mostró que ya no hay nada dentro. ¿Sí? O pasé por varias quimioterapias y ahora después de 2 años la quimioterapia pues muestra que ya no hay nada más. Las dos formas es Dios obrando.
Entonces, si en tu familia, en tu paternidad, en tu maternidad hay cosas que sanar, en tus hijos hay cosas que quieres cambiar, sigue orando a Dios, porque Él puede usarnos a nosotros, puede usar a otros o puede hacer con su Espíritu Santo cosas milagrosas. Pero si estamos acá, es porque Dios también te está diciendo, mira, ahí está la oportunidad. Te puse a estas personas, te puse a Pipe y a Andre, me has orado y recuerdo una mamá que nos decía, ustedes fueron respuesta a oraciones. Sí. Ustedes fueron respuesta a muchas oraciones porque había orado a Dios por mis hijos y era una mamá que, ¿te acuerdas cómo estaba su hijo antes? ¿Qué era lo que le habían dicho en el colegio? Era un niño que estaba diagnosticado, tenían que mandarlo ya a psiquiatría, psicología, medicamentos. Y pues eso no lo supimos nosotros sino hasta el final. Y en su testimonio ella nos contó que al final del proceso ya su hijo no necesitó nada de eso, ni ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni medicamentos, porque ella podía entender cómo estaba su hijo y cómo eso transformó su hogar, cómo transformó su maternidad. Es que es muy bonito cuando entiendes que como papá y como mamá tú tienes todo lo suficiente para darle a tu hijo. En el caso de esta mamá que te contamos, ella estaba en el punto donde se sentía insuficiente y lo que iba a dar era un psiquiatra con algunos medicamentos, y después de pasar este proceso ella entendió cómo desde su rol de mamá podía darle lo que él necesitaba y ya no hubo que recurrir a medicamentos ni a psiquiatras. No quiero con esto desvalorar las profesiones, hay momentos y hay casos y situaciones comprobadas que sí requieren de un apoyo médico y gloria a Dios por ello, mi papá, mi hermana es médico y todo eso, pero también hay momentos donde como papás Dios nos capacita y nos equipa. Y bueno, ya vi que ya llegaron los primeros formularios de algunas personas que están aquí escribiendo, los leeremos más tarde y durante el día o el fin de semana les daremos respuesta para que sepan que están en la lista, y gracias por hacérnoslo saber. Y cuando venga nuestro próximo Círculo de Crianza Efectiva, ustedes serán los primeros en saber. Y es más, no solo eso, sino como son los que están demostrando interés de primeras, les daremos alguna sorpresa especial a las que hoy a través de esta transmisión digan, yo estoy interesada. Vane también dice que debemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas y la de nuestros hijos. Fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. En todo debemos trabajar, tanto en leer la palabra y buscar de Dios como en los estudios que la ciencia realiza. Sí, definitivamente, como también decía Pipe, es entender que Dios también ha permitido que se den ciertas herramientas, que hayan estudios, y si llegan a nosotros también entender cómo Él quiere que los apliquemos a nuestras vidas. Entonces, bueno, pues esto es lo que queríamos por ahora dejarte hasta hoy, compartirte este testimonio y que Dios te lleve a tomar acción, la acción que seas llevando por ahora. Entonces, para los que están en Facebook e Instagram, vamos a cerrar la transmisión. Gracias por conectarte. Si tú estás aquí en Clubhouse o como Sandra o algunas que a veces nos escuchan por Instagram y por Clubhouse, quédate en Clubhouse, vamos a orar para cerrar y nuestras transmisiones online, bueno, hasta aquí van. Chavos, llenen el formulario los que están aquí online, no se queden sin esta oportunidad y que Dios les bendiga. Comparte. Si de pronto esto no te hace clic a ti, pero conoces a alguien cercano que si piensa en una persona, ora por ella y envíale el link de esta transmisión.